es decir, la inhalación, valga la redundancia, de aerosoles contaminados por microbios, podríamos decir, o la aspiración de secreciones del tracto respiratorio superior, o por vía hematógena, pues generalmente gracias a todo este sistema de protección que ya vimos, se eliminan esos microorganismos. Sin embargo, cuando esos mecanismos se superan, asociado a factores como el hecho de que el inóculo sea muy grande o el inóculo sea muy virulento y hayan defectos o deficiencia en los sistemas de defensa, es aquí donde se va a producir el proceso de la neumonía. Listo. Entonces, una vez se superaron ya las defensas de las vías respiratorias, estas partículas infecciosas se van a depositar sobre la superficie del alveolo, sobre la superficie del alveolo, y aquí algunas de estas partículas van a ser eliminadas por los fagocitos, en donde juega un papel importantísimo el macrófago alveolar, que es esta célula verde de acá. El macrófago, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, pues como su nombre lo indica, va a fagocitar, destruir estos microorganismos y posteriormente presentar ese antígeno a otras células del sistema inmunitario. Sin embargo, nosotros podemos encontrar algunos microorganismos o algunos de estos microbios que evaden la respuesta inmunológica y van a migrar hacia otros alvéolos a través de unas conexiones que se encuentran entre estas bolsas de aire que se conocen como poros de Kohn, y es así como pues este proceso se empieza a diseminar a lo largo de varias segmentos o digamos a lo largo de varias localizaciones del pulmón. Eh, entonces, mencionábamos que los macrófagos van a presentar los antígenos. ¿A quién se los presentan? Se los presentan a los linfocitos T, y estos macrófagos alveolares también van a liberar unas citoquinas, entre las cuales se incluye el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que van a permitir, por un lado, el reclutamiento de más células fagocitarias que ataquen esa, esos microorganismos que están ahí en el alveolo, principalmente polimorfonucleares, y por otro lado regulan a través de sustancias como la interleuquina 23 la actividad de los linfocitos T y B. Estas sustancias proinflamatorias van a aumentar la permeabilidad vascular, y esto hace que se forme un exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio va a ser el responsable de múltiples signos clínicos, como por ejemplo la producción del esputo o la consolidación pulmonar. Y por otro lado, todas estas citoquinas proinflamatorias, cuando llegan a la circulación sistémica, pues van a permitir el desarrollo de manifestaciones clínicas a nivel sistémico, dentro de las cuales nosotros podríamos mencionar la fiebre, el escalofrío, el malestar general, que es parte de las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Bueno, digamos que también queríamos mostrar esta parte, y es como los cambios tanto a nivel macroscópico y microscópico que se describen en algunas lecturas y que se pueden clasificar, digamos, o reunir en 4 fases. Primero, la congestión, que ya dijimos, pues va a haber una vasodilatación, en la cual va a haber una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y la formación de un exudado proteináceo en los alvéolos. Una segunda fase que conocemos como la hepatización roja, en donde se observa microscópicamente la extravasación de eritrocitos y de neutrófilos. Una tercera fase que conocemos como hepatización gris, en donde por lisis de estas células se empiezan a formar unos tapones de fibrina, y finalmente una cuarta fase, que es la conocida como la fase de resolución, en donde gracias a la fagocitosis por macrófagos y la cesación de respuesta inflamatoria, pues este proceso empieza a ceder. Listo.
Entonces, en cuanto a la microbiología, esta es una tabla que nosotros podemos encontrar en la Guía de Práctica Clínica Colombiana. Nos muestra la microbiología o la etiología más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad para Latinoamérica en el año, pues para el año 2013. Y vemos que aquí uno de los principales microorganismos que se aísla es el Streptococcus pneumoniae, seguido posteriormente por el Haemophilus influenza. Otros, si vemos este estudio, que es el estudio de Luna, pues podríamos mencionar el micoplasma, y otros, como vemos acá, el Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos entéricos, como por ejemplo los que vemos acá, y otros como gérmenes atípicos como el micoplasma, la clamidófila, la legionela e incluso virus respiratorios como la influenza, el sincitial y la parainfluenza. Esto pues va a variar según la serie que se revise y las condiciones propias de los pacientes que se incluyen en los diferentes estudios. En esta gráfica de acá nosotros podemos ver una tinción de Gram en donde vemos pues unos diplococos o unos microorganismos con una forma lanceolada que representa pues lo que uno vería al microscopio cuando hablamos del Streptococcus pneumoniae. En la misma guía se nos presenta esta, que es la etiología para Colombia en el 2013, ¿sí? O sí, la etiología en Colombia para el 2013, en donde vemos que nuestra etiología no es diferente, no es muy diferente, bueno, nuestra etiología es particular en este punto, porque vemos que en comparación con la microbiología latinoamericana, el Streptococcus pneumoniae no tiene, es el primer patógeno que se aísla en las diferentes series. Sin embargo, si vemos este estudio, que es el estudio de Vélez, podemos ver que microorganismos atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorios como la influenza, también hacen parte de las etiologías más frecuentes de la neumonía, y esto pues va a ser súper importante a la hora de enfrentarnos a un paciente con este tipo de infección e inflamación. En esta tabla nosotros mostramos la parte relacionada con las etiologías que se pueden ver en los pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, que es muy interesante ya que pues, nos clasifica las etiologías basándonos en el tipo de compromiso que tengan estos pacientes. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan defectos en las células fagocitarias, pues tienen un riesgo mayor de tener infecciones por microorganismos, bacterias como el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella pneumoniae o la E. coli, e incluso hongos como el Aspergillus y la Cándida. Eh, Pacientes que tengan defectos a nivel de células B tienen un mayor riesgo de infección por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y Pseudomonas aeruginosa. Y vamos a ver más adelante acá que pacientes con VIH, en donde se presenta pues una alteración a nivel de las células linfocitarias T, CD4, la etiología va a variar dependiendo del conteo de CD4 que tengan. En este sentido, pues pacientes con VIH que tengan un conteo de CD4 mayores a 200, pues tienen una mayor predisposición a desarrollar o un mayor riesgo a desarrollar neumonía bacteriana o neumonía por tuberculosis. En nuestro caso, pues Colombia no es la excepción de la infección por tuberculosis. Pacientes con conteo entre 50 y 200 también pues tienen un riesgo mayor de hacer neumonía bacteriana, tuberculosis e infecciones por patógenos como el Pneumocystis jirovecii o infecciones fúngicas incluso como por ejemplo el criptococo o parasitarias también como el toxoplasma. Y en conteos más bajos, por debajo de 50 CD4, aparecen estos otros gérmenes como son el Mycobacterium avium complex y la infección por citomegalovirus. Bueno, entonces existen ciertas condiciones clínicas, ocupacionales,
algunas enfermedades concomitantes y algunos factores sociodemográficos que van a generar un comportamiento epidemiológico diferente y nos van a permitir de una u otra manera inferir la etiología. Estos factores que vemos aquí en esta tabla son factores de riesgo para la infección por estos microorganismos, pero no significa que tener ese factor de riesgo sea absoluto para tener una infección por este tipo de microorganismos. Entonces, por ejemplo, el hecho de ser un paciente alcohólico aumenta el riesgo de tener infección por Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, pero no quiere decir que en todos los alcohólicos la infección por la neumonía se dé por Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Entonces, pues en esta tabla, factores como la edad mayor de 65 años, el uso de antibióticos reciente, que consideramos pues aquí reciente como en los últimos 3 meses, el consumo crónico de alcohol, la presencia de múltiples enfermedades concomitantes, la inmunosupresión o la exposición a niños pequeños en centros de cuidado diario u hogares infantiles, pues aumentan el riesgo de Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Otro al que hay que prestarle mucha atención es la Pseudomonas aeruginosa, a la cual se han asociado factores como, por ejemplo, la enfermedad o la alteración pulmonar de base. En estas enfermedades pulmonares, pues principalmente se encuentran las que deterioran la arquitectura pulmonar, como por ejemplo las bronquiectasias o el EPOC grave. Terapia con corticosteroides, terapia con antibióticos de amplio espectro, malnutrición, también se asocian con este tipo de patógenos. Y así son varios los microorganismos que se asocian con este tipo de factores. Entonces, por ejemplo, bacilos entéricos gram negativos, Staphylococcus aureus, por ejemplo, con el abuso de drogas intravenosas, o pacientes que están sometidos a hemodiálisis, legionela en pacientes fumadores, en pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, síntomas gastrointestinales y neurológicos o enfermedades graves con compromiso multiorgánico. Acá tenemos otros, pero no vamos a entrar en profundidad a mencionarlos cada uno de ellos, porque ya los hemos mencionado en diapositivas anteriores. Listo. Entonces, ¿cómo se nos presenta un paciente con neumonía? Recordemos pues que las manifestaciones clínicas de la neumonía van a ser el resultado de toda esa respuesta inflamatoria que vimos en la fisiopatología. Y esto pues vamos a resumirlo como en 4 categorías, que son las manifestaciones sistémicas, entre las cuales incluimos síntomas con los cuales uno frecuentemente ve que los pacientes llegan o consultan, dentro de los cuales incluimos la fiebre, el malestar general, el escalofrío, la diaforesis, cefalea, taquicardia, e incluso algunos pueden llegar tan graves que pueden llegar con un compromiso del estado mental. Si hablamos de las manifestaciones a nivel del tracto respiratorio, pues este proceso o esta entidad se presenta como un cuadro hiperagudo, acompañado de tos, en algunos casos expectoración purulenta o incluso hemoptoica, dificultad respiratoria por toda esa alteración que se está presentando a nivel del alveolo, disnea, taquipnea y dolor torácico. Si vamos a la parte de los hallazgos semiológicos, el paciente usualmente suele tener taquipnea, debido a la dificultad respiratoria puede tener tirajes, ¿sí? Aumento en la resonancia vocal. Si nosotros percutimos el tórax de un paciente con neumonía en el área en el área en donde se encuentra el proceso inflamatorio, podemos encontrar matidez a la percusión. Recordemos pues que usualmente cuando cuando percutimos un tórax normal, pues se percute resonante. Podemos encontrar también estertores y otros hallazgos como la pectoriloquia o la broncofonía.
digamos que asociado a las complicaciones de la neumonía, estos pacientes podrían entrar en un estado de falla respiratoria, incluso podrían hacer sepsis, tener choque séptico y podrían presentar disfunción multiorgánica, signos de derrame pleural o diseminación de la infección hacia otros órganos, pues que hace referencia a la infección extrapulmonar. En esta tabla nosotros vemos los factores que se han asociado con una mayor mortalidad y que incluso pues, pueden ser factores que nosotros podríamos considerar para la hospitalización de un paciente con neumonía. Entonces, pacientes que cursan con neumonía y además de eso tienen enfermedades concomitantes que se podrían descompensar por la misma, pues podríamos incluirlo como eso, como el grupo de pacientes que se manejan en el hospital y no se mandan a la casa por el riesgo que tienen. Pacientes que al examen físico se encuentran mal, o sea, mal es, por ejemplo, que tengan taquipnea con una frecuencia respiratoria por encima de 30 por minuto, estén hipotensos, estén taquicárdicos, estén febriles o estén en hipotermia, o que tengan alteración del estado de conciencia, o que incluso la infección extrapulmonar sea extrapulmonar, pues también debemos considerarlo dentro de estos factores. Hallazgos de laboratorio que nos muestren leucopenia o leucocitosis, hipoxemia, o hipercapnia, o lesión a nivel renal, alteraciones a nivel hematológico o hallazgos que nos sugieran sepsis o disfunción multiorgánica, pues también lo debemos considerar. Cuando a nivel radiográfico nosotros encontramos compromiso de múltiples lóbulos o encontramos complicaciones como la presencia de neumatoceles o derrame pleural también, factores sociales que nos permitan o no nos permitan más bien hacer un seguimiento estricto de estos pacientes en quienes nosotros consideremos que la casa no es la mejor opción, pues también podemos incluirlo acá. La edad mayor de 65 años o más por sí solo no es factor de hospitalización, tiene que, pues nosotros debemos tener criterio clínico y según eso definir cuál va a ser el manejo de este tipo de pacientes. Pacientes que se han hospitalizado en el último año o pacientes en quienes las escalas que vamos a ver más adelante, entre las que incluimos el CURB-65 o el índice de severidad de neumonía, PCI por sus siglas en inglés, quedan catalogados como aquellos grupos de mayor, como grupos de mayor riesgo. Son factores que nosotros tenemos que considerar a la hora de enfrentarnos a este tipo de pacientes. Bueno, con respecto al diagnóstico, entonces debemos tener en cuenta que se realiza con la combinación de un síndrome clínico que es compatible pues con la neumonía, que ya lo explicó mi compañero, y hallazgos imagenológicos compatibles con una neumonía. Entonces, estos dos criterios son suficientes para diagnosticar la neumonía adquirida en comunidad, pero debemos tener en cuenta que la combinación pues de estos hallazgos en algunas ocasiones puede ser inespecífica debido a que pues se comparte con muchos otros trastornos cardiopulmonares. Em, entonces, cuando tenemos, digamos, un paciente que nos consulta con síntomas de una infección respiratoria aguda como fiebre, malestar general, tos o expectoración, debemos tener en cuenta los siguientes criterios para ver si seguimos estudiándolo o si por lo contrario no es necesario. Entonces, miramos si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20, temperatura mayor o igual a 38, o anormalidades de la auscultación del tórax como estertores, egofonía, frémito o pues otros hallazgos de consolidación. Entonces decimos que si el paciente presenta esta clínica más uno de los siguientes, de los síntomas que mencioné anteriormente, pues digamos es candidato a realizar una radiografía para ampliar el estudio. De lo contrario, si el paciente, digamos, no presenta ninguno de esos criterios, la probabilidad clínica de que tenga una neumonía es muy baja y pues no requeriría estudios adicionales. Los criterios diagnósticos que nos presentan en la guía colombiana
tienen varios ítems. Entonces, el primer ítem es síntomas y signos de infección respiratoria aguda baja, y es necesario cumplir al menos uno de los siguientes. Entonces, tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico o un signo de consolidación al examen físico. El segundo ítem son los síntomas o signos sistémicos, y pues el paciente debe tener al menos uno, que son fiebre mayor o igual a 38, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgias, confusión mental o leucocitos mayor a 12.000. Con respecto a los hallazgos radiológicos, entonces el paciente pues también debe tener al menos uno, y son infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios, o si no, infiltrados en uno o más lóbulos que no hayan estado presentes previamente. El cuarto ítem es que no haya ninguna otra enfermedad que nos explique la sintomatología, y en el caso de los pacientes con neumonía por aspiración se debe considerar un paciente con neumonía y aspiración presenciada, alteraciones del estado mental, alteraciones de la deglución, alteraciones del reflejo nauseoso o obstrucción intestinal. Entonces, con respecto a las imágenes, pues hay una amplia gama de signos, de patrones que pueden presentarse según los microorganismos y todo esto, pero pues yo voy a presentar algunos de esos, los que pues resaltaban en los artículos y en la evidencia. Entonces, con respecto a, a la radiografía, entonces decimos que es muy importante para determinar el diagnóstico, la extensión y también las complicaciones, como las cavitaciones, abscesos, neumotórax o derrame pleural. En esta presentación me voy a enfocar más que todo en los hallazgos de neumonía y no en las complicaciones. Entonces, en la radiografía, un infiltrado simple, digamos, en la radiografía se considera el estándar de oro para diagnosticar neumonía, siempre y cuando pues las características clínicas de estos pacientes coincidan. Entonces, con respecto a los hallazgos radiológicos, nos dicen que hay principalmente como tres patrones. Entonces, las consolidaciones lobares. Estas sugieren una infección por patógenos bacterianos típicos, y pues son el patrón más común de la neumonía neumocócica, que pues es causada principalmente pues por el Streptococcus pneumoniae. Ahí miramos en la primera radiografía de esta de acá arriba, miramos una neumonía neumocócica en un paciente que tiene bacteriemia, y notamos una opacidad del lóbulo inferior izquierdo. En cambio, en la de abajo, esta de acá, también presenta una neumonía por Streptococcus pneumoniae, y pues nos muestra una opacidad redondeada que está muy claramente definida, que nos muestra la flechita, y está pues en la zona inferior del pulmón izquierdo. El siguiente patrón del cual pues hablaban es los infiltrados intersticiales, en los cuales pues la neumonía intersticial se caracteriza porque hay un engrosamiento peribronquial extenso, y también hay opacidades reticulonodulares que están mal definidas. En esta presentación, digamos que es muy común la telectasia subsegmentaria, y es típico, digamos, de los virus y del Mycoplasma pneumoniae. En la radiografía que miramos ahí, estamos observando infiltrados intersticiales bilaterales que están difusos y son provocados por una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Y con respecto al tercer patrón, que es la bronconeumonía, pues digamos que estos agregados inflamatorios nos van a provocar un patrón parchado que es típico de la bronconeumonía, o digamos que en ocasiones una consolidación segmentaria homogénea, que una de las características es que puede cavitar. Es principalmente causado por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y los hongos. Cuando, digamos, estos microorganismos se depositan en el epitelio de los bronquios, van a producir esta inflamación bronquial aguda,
y esto puede ocasionarnos ulceraciones epiteliales y también la formación de un exudado fibrino purulento. Como consecuencia, digamos, a todo esto, se puede propagar incluso a las paredes de las vías respiratorias y también a los lóbulos pulmonares que están contiguos pues, al afectado. Es muy usual también, digamos, que las cavitaciones se fusionen y puedan en cierto punto llegar a parecerse a una neumonía lobar, porque pues van a formar como una masa ahí, pues se miraría como una masa. Entonces, en la radiografía de acá abajo, podemos observar en la radiografía izquierda un absceso pulmonar que tiene pues un nivel hidroaéreo que está ubicado en el pulmón derecho. Eh, y en la radiografía de la derecha podemos observar pues una neumonía necrosante que está ubicada pues en el pulmón izquierdo. Hay informes, digamos que, y experimentos que nos muestran que el agotamiento del volumen puede producirnos una radiografía que inicialmente puede ser negativa, pero que posteriormente con la rehidratación del paciente puede ya empezar, digamos, a mostrar estos cambios. Incluso el 7% de los pacientes con radiografías iniciales negativas van a desarrollar cambios positivos a una segunda radiografía. Entonces, digamos que cuando nuestra sospecha clínica es muy alta, a pesar de que la radiografía de tórax sea negativa, pues nos recomienda el inicio del tratamiento empírico o en su defecto también realizar la toma de una tomografía computarizada. Entonces, con respecto al TAC de tórax, Ahí, Dina, sí, perdón, un segundo. Listo, entonces quería acá puntualizar en la parte radiológica dos cositas. La primera, recuerden que tengo que tener siempre mi par radiológico, o sea, no puedo interpretar o idealmente no debo interpretar la radiografía de tórax sin tener la lateral, por varias razones. Pero en este caso de neumonía, por varias razones que ya revisamos en esa revisión de radiología. Pero la principal en la neumonía es las neumonías retrocardíacas. O sea, como pueden ver en la placa frontal, en la P, no se ve bien detrás del corazón, pues porque el corazón realza y se ve más blanco. O sea, si hay una neumonía detrás, en el pulmón que sigue, que hay detrás del corazón, no la voy a ver con una radiografía únicamente desde un punto de vista frontal. Entonces, por eso necesito la lateral. La lateral también me permite ver que, como veíamos el otro día en radiología, la ventana ortopulmonar, no sé si se acuerdan, señálenla. En la ventana ortopulmonar, que ahí también veo si hay neumonía, si hay consolidación, si esa parte está ocupada, porque recuerden que eso termina estando pegado al pericardio y me puede generar después un derrame pleural, por ejemplo, un derrame pericárdico. Entonces, eso. Lo otro, y que creo que es súper importante, y lo acaba de decir Lina, es la importancia de que la radiografía de tórax inicialmente puede ser negativa y puede no tener ningún hallazgo, ¿listo? Entonces, si el paciente consulta temprano, que ojalá fuera así, y consulta solo por síntomas leves, puede ser la placa negativa, o incluso si consulta con síntomas severos, la radiografía de tórax puede ser negativa porque puede que no haya tanta ocupación purulenta dentro del pulmón. Entonces, siempre ante la duda, pidan una radiografía de control y si el paciente está severo, pero la placa es negativa o tiene una infección moderada o una sospecha de infección moderada, igual lo dejo hospitalizado y le tomo la placa de control. Pero lo importante es no mandarle a la casa diciendo, bueno, la radiografía de tórax estaba limpia, entonces debe ser gripa, lo mando a la casa. No. O sea, si es un paciente que está malito, prefiero hospitalizarlo, vigilarlo unas horas y tomar una nueva radiografía. ¿Listo? perfecto, muchas gracias, Sala. Bueno, entonces vamos a continuar con TAC de tórax. Entonces, el TAC de tórax de alta resolución, el TAC-CAR, es más sensible que la radiografía para detectar neumonía. Puede incluso mostrar hallazgos hasta 5 días antes que las radiografías lo presenten. La tomografía es muy útil para caracterizar
mejor la neumonía e identificar pues las complicaciones. Es demasiado útil en pacientes inmunosuprimidos, debido a que ellos tienen un riesgo de infección por una amplia gama de patógenos atípicos que pues tienen sus patrones de presentación en los tags pues significativos de cada uno pues representativos. Entonces, también digamos puede ser muy útil en el ámbito de descartar neumonía en pacientes que tienen síndromes clínicos que son muy difíciles de identificar o como muy ambiguos, y también pues que tienen radiografías de tórax no diagnósticas, como lo mencionábamos anteriormente. Em, y pues bueno, aquí evidenciamos los tres patrones que anteriormente habíamos presentado, las consolidaciones lobares. Entonces algunas neumonías pues pueden presentar áreas de consolidación esférica o nodulares. Entonces en esta placa en este TAC que se toma, podemos evidenciar una neumonía por Streptococcus pneumoniae, en el cual nos muestra una consolidación completa del lóbulo inferior derecho, y cabe resaltar, aquí es muy importante lo que la flecha nos apunta, y es broncograma aéreo, que pues más adelante vamos a hablar de eso un poquito. Neumonía intersticial, que es el segundo patrón. Entonces, en esta neumonía, digamos, el daño inicialmente se va a dirigir hacia la mucosa de los bronquiolos y pues posteriormente al tejido peribronquial y a los tabiques interlobulares, los cuales se van a volver muy edematosos y en los cuales pues se van a infiltrar células inflamatorias. Como vemos aquí en esta neumonía intersticial, es provocada por Mycoplasma pneumoniae y nos muestra opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, que son las que la flecha nos indica, eh, pues que están muy mal definidas en este caso. Y en el caso de la bronconeumonía, pues lo que podemos observar en la imagen es una neumonía por Pseudomonas aeruginosa, en los cuales pues nos está mostrando eh, áreas focales bilaterales de consolidación, que pues también presentan cavitaciones, que son lo que nos muestran las flechas, y pues esta formación de cavitaciones es compatible con la formación de abscesos. También pues podemos mirar que hay una consolidación en el lóbulo medio que tiene broncograma aéreo visible. Vamos a ver. Aquí presento tres signos que los resaltaban mucho, el cual pues el primero, el signo del halo, que pues en algunas circunstancias, digamos, los nódulos van a estar asociados a un halo. ¿Y qué nos va a reflejar esto? Es que hay una presencia de hemorragia alrededor de ese nódulo. En los pacientes con neutropenia grave, el signo del halo es demasiado sugestivo para aspergilosis angiinvasiva. Sin embargo, digamos, lo pueden causar muchos otros microorganismos, como las micobacterias, la cándida, el virus del herpes simple y el citomegalovirus. El patrón de vidrio esmerilado se define, digamos, como un aumento localizado de la atenuación pulmonar, que nos va a permitir la visualización de las estructuras vasculares que van a atravesar esa región afectada. Es muy común mirarlo en infección por Pneumocystis jirovecii, en citomegalovirus o en micoplasma, que pues estos tres son atípicos. En la imagen nos muestra una neumonía por Pneumocystis jirovecii en un paciente con SIDA, y nos está pues mostrando opacidades bilaterales en vidrio esmerilado que están intercaladas por parénquima pulmonar normal. Y el tercer signo del cual pues he hablado es del árbol en gemación. Entonces esto nos refleja una presencia de bronquiolos llenos de moco o de material inflamatorio, que pues nos van a dar como resultado unas estructuras tubulares, en este caso
centrolobulares o ramificadas, incluso a veces nodulares, que pues también puede ser presentado por una gran variedad de patógenos, incluyendo bacterias, micobacterias, hongos, a veces causas virales también, y que pues puede causar diseminación e incluso impactación bronquiolar por moco o por pus. En la imagen podemos mirar pues podemos mirar el patrón que nos muestra unas opacidades que son lineales y aparte pues están ramificadas y dan como resultado pues la apariencia de ese árbol en gemación. También, digamos, los patógenos van a presentar, como lo decía anteriormente, patrones clásicos en las radiografías y en las imágenes. Entonces aquí no voy a hablar de todos, voy a hablar de algunos solamente. Entonces el Streptococcus pneumoniae, digamos, la radiografía típica es la neumonía lobular, más sin embargo puede presentar neumonía lobular o neumonía redonda. La lobular se representa como una consolidación homogénea que cruza los límites segmentarios y afecta solo a un lóbulo, como la imagen que miramos en la parte superior, que ya la había presentado anteriormente. Y la neumonía redonda se presenta como un foco esférico de consolidación que pues, nos puede simular una masa, que también podemos observarla ahí en las flechas y ya la había presentado anteriormente. El Streptococcus aureus, el Staphylococcus aureus, se presenta como un patrón de una bronconeumonía, o sea, una neumonía lobular, en aproximadamente el 40% de los casos. Digamos que la presentación radiológica puede representarnos áreas de consolidación parchadas bilaterales y otras características que pueden aparecer son la cavitación y los neumatoceles, esto especialmente en niños, pero pues también se puede presentar en adultos. En la imagen que vemos ahí en la parte inferior, acá, nos está mostrando los neumatoceles y es una neumonía por Staphylococcus aureus que muestra pues múltiples quistes que están bien definidos, que están marcados por las flechas, que son los neumatoceles, en el lóbulo superior izquierdo. El Haemophilus influenza, entonces va a tener una afectación multilobar con consolidación lobular o segmentaria y es muy común también que presente derrame pleural. El patrón de consolidación es muy similar al del Streptococcus pneumoniae y pues en la imagen podemos observar una neumonía por Haemophilus influenza, en la cual pues la imagen nos va a mostrar una área focal de consolidación homogénea que se ubica en el lóbulo superior izquierdo y hay presencia de broncograma aéreo dentro de la consolidación. Las neumonías por enterobacterias como E. coli, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas nos puede presentar un patrón, el cual pues la neumonía puede representarnos consolidaciones que comienzan en la periferia del pulmón, que están sobre todo adyacentes a la pleura visceral y se van a diseminar centrípetamente a través pues, de los poros interalveolares, que son conocidos como los poros de Kohn, y las vías respiratorias pequeñas, y esto pues nos produce un signo que es el signo de fisura abultada, que es el que miramos en las flechas, lo que nos muestran las flechas. Esta radiografía es una neumonía por Klebsiella y pues nos está mostrando una consolidación densa del lóbulo superior derecho con áreas de necrosis, que son estas de acá, y el abultamiento, que es lo que les decía del sí. Y pues dentro de los atípicos, uno de ellos, pues el Mycoplasma pneumoniae, y los patrones, digamos, de este microorganismo son muy, muy variables,
pero digamos que podríamos observar opacidades lineales finas, que son seguidas de consolidaciones segmentarias del espacio aéreo, y pues como decía, es de presentación variable. En la imagen podemos observar una radiografía de tórax que tiene opacidades heterogéneas que están difusas, están en ambos pulmones, tienen un patrón reticular y tiene pues tendencia a confluir en el tercio medio de ambos pulmones. Por último, digamos, pues voy a hablar de estos dos microorganismos, de los patrones de la clamidia, neumonía y de la legionela. La clamidia entonces nos va a mostrar áreas de consolidación, engrosamiento de las broncovascular, nódulos, derrame pleural pequeño, linfadenopatía, opacidades reticulares o lineales y dilatación de las vías respiratorias. En la imagen podemos mirar un TAC de neumonía por clamidia, que nos muestra opacidades redondeadas en vidrio esmerilado, que es lo que nos apuntan las flechas, estas de acá, un leve engrosamiento de los tabiques interlobulares, que son estas de aquí, estas flechas de aquí, y también un derrame pleural bilateral que nos está representado por esta asterisco. Y por último, pues la legionela, los hallazgos radiográficos de este microorganismo van a constituir en una consolidación del espacio aeroperiférico que puede ser similar a la observada en neumonía por Streptococcus pneumoniae. Y dentro del TAC vamos a evidenciar múltiples segmentos afectados bilateralmente y consolidación pulmonar periférica con opacidad en vidrio esmerilado. Entonces, en la imagen, pues miramos una neumonía por legionela que muestra opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo superior derecho, que son las que nos muestran las flechitas. Bueno, otra imagen que podríamos añadir ahí, pero de la cual no he hablado mucho, es de la ecografía. Digamos que se usa más que todo en pacientes que se encuentran inestables en urgencias o en UCI incluso, que digamos es un ambiente difícil de obtener radiografías que sean de buena calidad. Digamos que la sensibilidad de la ecografía es buena, del 80 al 90%, y su especificidad varía del 70 al 90%, pero digamos es muy observador dependiente, y pues el rendimiento diagnóstico varía según la experiencia del ecografista que la pida, pero digamos en ambientes de los que les mencionaba, pues podría ser muy útil. Con respecto ya a la clasificación y al lugar del manejo, entonces es importante categorizar a estos pacientes porque, digamos, esto nos orienta la necesidad de estudios adicionales, también la definición del tipo y el lugar de la estancia, la elección del tratamiento antimicrobiano inicial, y pues también que este tratamiento va a estar definido por el estado clínico que el paciente presente en ese momento y pues su pronóstico. Entonces se han desarrollado dos sistemas principalmente, el CURP 65 y el PSI. Digamos, estos dos sistemas son complementarios. El CURP 65 sobre todo está dirigido a la identificación de los pacientes que tienen alto riesgo con el fin, digamos, de que la gravedad de la enfermedad no se subestime. En cambio, el PSI está enfocado al reconocimiento de los pacientes con bajo riesgo para que la gravedad de la enfermedad no se sobreestime. Estas escalas van a clasificar a los pacientes en grupos según su riesgo de mortalidad. Ninguna, digamos, ha sido desarrollada específicamente para identificar a los pacientes con neumonía o para decidir para definir, o sea, los pacientes con neumonía grave, a eso me refería, o para definir su tratamiento hospitalario, o si se debe efectuar en sala general o en UCI. Para esto, digamos, la escala que se utiliza para definir neumonía grave está dada por la guía de la ATS y la ITSA,
en los cuales pues nos va a presentar los criterios mayores de gravedad que posteriormente pues la vamos a ver aquí. Digamos que la recomendación de la ATS es utilizar el PSI, pero debido a que el PSI, como voy a hablar posteriormente, utiliza pues un componente más complejo que nuestro sistema de salud en algunas circunstancias no puede estar dispuesto a pagar o no tiene recursos a los cuales acceder. Entonces, pues es más fácil utilizar el CURP 65 en el ambiente colombiano. Entonces, en esta diapositiva muestro el índice de gravedad de la neumonía o índice de Fine o el PSI, el cual pues está muy ampliamente validado y estudiado e incluye, como mencionaba anteriormente, parámetros muy complejos que no se encuentran disponibles en la mayoría de nuestras instituciones en Colombia y por eso pues lo hace dispendioso y pues poco útil en instituciones que tengan bajo nivel de complejidad. Pero pues sin embargo es un instrumento válido. Entonces, primero nos muestran acá una tabla que nos dice las características dadas por unos ítems, a los cuales pues tienen un puntaje asignado. Entonces los ítems son los factores demográficos, enfermedades coexistentes, pues aquí podemos mirar todas estas, hallazgos al examen físico y hallazgos de laboratorio y rayos X. Entonces, a los pacientes, en esta de acá está la tabla que nos estratifica el puntaje de riesgo. Entonces, riesgo bajo van a tener los pacientes que estén en clase 1, 2 y 3. Los pacientes de clase 1, como podemos mirar en este algoritmo, van a ser los pacientes que son menores de 50 años, que no tienen enfermedades coexistentes, que no tienen, perdón, anormalidades al examen físico, los vamos a asignar a la clase 1 y pues la mortalidad es del 0.1%, que es pues muy baja. También están en riesgo bajo los de clase 2 y clase 3, pues los cuales aquí están los puntajes y la mortalidad pues sigue siendo baja de 0.6 a 0.9. En el riesgo moderado, pues son los pacientes que están en un puntaje entre 91 y 130 y la mortalidad ya aumenta al 9.3%. Y en los pacientes que ya están en riesgo alto, o sea, clase 5, va a haber cuando el puntaje sea mayor a 130 y la mortalidad pues es del 27%. Con respecto al CURP 65, que es la herramienta, como mencionaba, que usamos aquí en Colombia por su facilidad de aplicación, vamos a mirar que tiene cinco ítems. Entonces, ¿qué significa el CURP 65? C de confusión, que está dada por un test mental abreviado con una puntuación menor o igual a 8, o desorientación en persona, lugar o tiempo. ¿Cómo sacamos cuál es el test mental abreviado? Entonces, es esta tablita que les estoy mostrando acá arriba y pues vamos a aplicar unas preguntas, 10 preguntas, las cuales tienen un puntaje de 1. Se marca 1, pues si la responde correctamente. Vamos a preguntar su edad, la fecha de nacimiento, el tiempo, el año en el que nos encontramos, el nombre, digamos, del hospital. Vamos a hacerle reconocer a 2 personas, puede ser del personal médico o su familia, recordar direcciones, nombres de personajes, digamos, que están sonando en la actualidad, fechas de acontecimientos históricos o contar números hacia atrás. Y esto pues nos va a determinar el puntaje, como dije, menor o igual a 8, ya nos da pues un puntaje de 1 a la C. Con respecto a la U, nos representa la urea, que es mayor a 7, milimoles litro o mayor a 44 miligramos decilitro, o el BUN mayor a 19 miligramos decilitro, R de frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, B de presión arterial dada por una presión arterial sistólica menor a 90, o una diastólica menor o igual a 60. Y el 65, pues la edad mayor o igual a 65 años. Con respecto a todo esto, pues digamos, si nos da positivo, le marcamos un punto, si no, pues nada.
Y acá en esta tabla nos va a representar la puntuación. Entonces, de 0 a 1, si tiene una puntuación de 0 y 1, pues el paciente va a estar asignado al grupo 1, que es un bajo riesgo y pues nos indicaría un tratamiento ambulatorio. Una puntuación de 2 nos va a indicar que el paciente está en el grupo 2 y pues se le debería dar o nos recomiendan dar un tratamiento ambulatorio supervisado o un curso corto de tratamiento hospitalario. Tiene un 6.8 de mortalidad. El 3, 4 y 5 ya son parte del grupo 3, que pues en la guía colombiana lo definen como una neumonía grave, y la indicación sería hospitalizar y considerar un manejo en la unidad de cuidados intensivos, dependiendo pues de los criterios de neumonía grave de la ATS. La escala, digamos, del CURP 65 va a ser aplicada en las instituciones colombianas, y pues no olvidemos que es por su sencillez. Sin embargo, pues la ATS recomienda utilizar el PSI. Esta es la tabla, los criterios para definir neumonía grave, dados por la ATS y la ITSA. Entonces, la recomendación pues que ellos hacen con respecto al ingreso a UCI es que se debe ingresar directamente a UCI a los pacientes que tengan hipotensión y requieran vasopresores o que tengan insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica, que son los criterios principales que están en este cuadrito rojo. Para definir una neumonía grave, decimos que es un criterio principal o 3 o más criterios menores. Los criterios menores pues se van a definir por la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, la PAFI menor o igual a 250, que tenga infiltrados multilobares, confusión o desorientación, que tenga el nitrógeno ureico en sangre mayor o igual a 20 miligramos de cilitro, una leucopenia, trombocitopenia, que presente hipotermia o que presente hipotensión que requiera pues reanimación intensiva, pero con líquidos. Este es un algoritmo que nos presenta la guía colombiana, que hacer con un paciente con neumonía adquirida en comunidad. Entonces, que tenga un CURP 65 o un CURP, o sea, se va a definir con el CURP 65 o con el CURP 65 más la saturación. Entonces, los pacientes que tengan un CURP 65 o un CURP 65 con una saturación mayor o igual a 90, vamos a mirar si cumplen con estos tres requerimientos. Si tienen imposibilidad para la medicación oral, si tienen falta de soporte familiar o si tienen una efusión pleural. Si el paciente no presenta esto, la indicación sería un tratamiento ambulatorio. Si el paciente presenta estos criterios, pues la indicación sería hospitalización. Por el contrario, si un paciente tiene un CURP 65, si tiene un CURP 65 igual a 1 con saturación arterial o de oxígeno menor a 90% o un CURP 65 del 2 al 4, pues vamos a hospitalizarlo sí o sí y vamos a mirar los criterios de la ATS. Si tiene un mayor o 3 menores que nos definirían pues gravedad. Entonces, si no los tiene, vamos a hospitalizar en sala general y si sí los tiene, vamos a hospitalizar en UCI. Entonces aquí en esta diapositiva nosotros vemos pues una serie de paraclínicos, una lista de paraclínicos que no debemos verla como una lista de chequeo, sino que debemos considerarla una lista de paraclínicos que deberíamos solicitar cuando se requieren y cuando nuestro criterio clínico así lo defina. Entonces, la solicitud de estas pruebas pues va a depender del estado clínico de nuestro paciente, de la sospecha epidemiológica sobre gérmenes específicos o la necesidad de tener certeza sobre otros diagnósticos. También, como vimos, pues varios de estos paraclínicos se incluyen en las escalas como el CURP 65 y el PSI, y nos van a permitir realizar ajustes en el antibiótico cuando así se requiere. De entrada, los pacientes que quedan clasificados como grupo 1 no necesitarían otro paraclínico adicional a la radiografía de tórax. Sin embargo, como ya les comenté,
deberíamos individualizar cada caso para solicitar otros paraclínicos. Las recomendaciones sobre paraclínicos en el grupo 2 es que todos los pacientes con neumonía, todos, deberían tener medición pues, de la oximetría de pulso. A estos pacientes se les puede realizar un hemoleucograma, pruebas de función renal en donde se incluya el BUN y la creatinina. Se podría buscar alteraciones en los electrolitos a través de la realización de un ionograma, cuantificar la glucosa a nivel sérico. Estos pacientes, pues, para orientar de una u otra manera la antibiótico-terapia, podríamos solicitarles un GRAM y el cultivo del esputo, la vaciloscopia seriada del esputo, considerando pues nuestra epidemiología en donde el virus respiratorios como la influenza, pues están incluidos dentro de las primeras etiologías, podríamos considerar la realización de un test para detección de influenza. Hemocultivos, la recomendación es que se tomen 2 juegos de hemocultivos con una recolección de un volumen mínimo de 20 mililitros por cada juego. Gases arteriales y otros paraclínicos que nosotros consideremos pertinentes según cada caso. En los pacientes del grupo 3, además de los exámenes paraclínicos del grupo 2, podríamos incluir otros como el perfil hepático, bilirrubinas, eh, y la cuantificación de lactato. La recomendación con respecto a la fibrobroncoscopia es que se puede considerar para obtener muestras de el tracto respiratorio inferior, sobre todo en pacientes en quienes yo sospecho un germen no habitual, en pacientes que a pesar de haberles instaurado un manejo empírico basado en todos los factores de riesgo, en toda la clínica, en los hallazgos radiológicos, no mejora después de las 72 horas. Y si de pronto existe alguna otra indicación de la fibrobroncoscopia. En el grupo 3, pues también se podría considerar la realización de este examen en aquellos pacientes que tengan neumonía grave y que estén eh, bajo asistencia con respiración mecánica. Como les digo, esto no es una lista de chequeo, sino que la solicitud de paraclínicos va guiada con respecto al paciente que tenemos enfrente. Con respecto pues a las recomendaciones de la ATES y de la ITSA con respecto pues a ciertos paraclínicos dirigidos, entonces vamos a tener que la tinción de GRAM, cultivo de esputo y el hemocultivo no se deben realizar de forma rutinaria en pacientes pues que tengan manejo ambulatorio. Se deben realizar en el ámbito hospitalario siempre y cuando el paciente presente una neumonía grave. Si el paciente ha tenido tratamiento empírico para Staphylococcus aureus meticilino resistente o para Pseudomonas aeruginosa, si el paciente ha tenido infección previa con estos microorganismos o si el paciente pues había sido hospitalizado y había recibido pues tratamiento antibiótico parenteral en los últimos 90 días. Digamos que se recomienda esto porque no hay estudios de alta calidad que, digamos, nos muestren la efectividad y el beneficio de realizarlos rutinariamente y aparte, pues, digamos, los hemocultivos en la mayoría de los pacientes adultos con neumonía no grave es muy bajo, entonces, pues, no se recomendaría. Con respecto al antígeno urinario de Legionella y de neumococo, igualmente no se recomienda realizarlos de forma rutinaria en pacientes con manejo ambulatorio, pero el antígeno de Legionella sí se podría realizar cuando la epidemiología así nos lo diga, o sea, que haya un brote de Legionella o el paciente haya tenido un viaje reciente. En adultos con neumonía grave, se podría, digamos, obtener antígeno urinario para Legionella, podríamos realizar cultivo de secreciones del tracto respiratorio inferior y también o podríamos realizar pruebas de amplificación del ácido nucleico para Legionella. Con respecto a las muestras respiratorias para virus de la influenza,
Entonces, se puede realizar la prueba con un ensayo molecular rápido que muestre pues amplificación del ácido nucleico de la influenza. Que ha mostrado la evidencia? Digamos que se ha mostrado que sí es efectivo, pero siempre y cuando los periodos en los que se realicen, pues la influenza tenga una alta actividad, si no, pues no se recomienda realizarlos de manera rutinaria, solo cuando, pues, digamos, esté en la época de presentar esto. Con respecto al tratamiento, entonces hay que tener en cuenta primero que todo unas medidas generales. Entonces, el oxígeno inicialmente en los pacientes, en todos los pacientes, para lograr una saturación mayor a 90%. En los pacientes con riesgo de hipercapnia, vamos a realizar la toma de gases arteriales. Digamos que el manejo del oxígeno se va a realizar una oxigenoterapia titulada, o sea, eso va a depender según la saturación del paciente, y pues ahí vamos a definir el manejo. Hidratación y balance hídrico de los pacientes, eso pues todo esto depende del paciente. Profilaxis para trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. Vamos a realizar también terapia respiratoria, manejo de enfermedades concomitantes, monitorización continua hemodinámica y respiratoria que no sea invasiva. Y pues en los pacientes que estén en la UCI, se recomienda realizar, digamos, una reanimación según los protocolos institucionales que tenga pues cada hospital. Y durante las primeras 6 horas de resucitación, los objetivos de la reanimación van a ser los siguientes: que tenga una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor o igual a 65, la diuresis mayor o igual a 0,5 mililitros kilogramo hora, y una saturación venosa de oxígeno mayor a 65. Con respecto al tratamiento antibiótico, entonces el inicio de la terapia para la neumonía adquirida en comunidad es básicamente empírico y basado pues en la clasificación y la estratificación que ya le hemos dado al paciente. Entonces, este tratamiento pues se debe modificar con base al agente etiológico que se identifique o pues que se aísle en pruebas específicas, y pues el inicio debe realizarse en lo posible en las primeras 4 a 6 horas. Debe iniciarse, si se puede, debe iniciarse en la primera hora en los pacientes que presenten choque séptico y con sepsis grave. Digamos que es muy importante tener en cuenta que la espera de los resultados de los exámenes paraclínicos que se le pidan, incluida la radiografía de tórax, no debe retrasar el inicio del manejo antibiótico. Con base en los estudios que se han realizado en Colombia, entonces es recomendable que todos los pacientes que requieran hospitalización reciban terapia combinada con un beta-lactámico y un macrólido, y pues se debe evitar en lo posible el uso en forma empírica de las quinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. Lo recomendable es que la terapia sea individualizada, pero en términos generales la duración puede variar entre 5 a 7 días más o menos. Entonces, como dije anteriormente, el tratamiento antibiótico va a ir dirigido según el grupo en el cual se presente y pues según la epidemiología local. En la guía colombiana, pues revisé la guía colombiana junto con la ATS, y pues en varios de las líneas de manejo coinciden, pues en la mayoría realmente, sobre todo el grupo 1, en la mayoría coincide. Entonces, en el grupo 1 vamos a tener los pacientes que obtuvieron un CUR de 0 y 1, y pues vamos a mirar si el paciente es un paciente sin factores de riesgo sano, pues le vamos a dar un tratamiento a todos estos pacientes. Realmente pues la indicación es darles tratamiento ambulatorio, y la primera línea
sería amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, o claritro de 500 vía oral cada 12 horas. Alternativas, pues se puede usar doxiciclina o, pues digamos, si ya es alérgico a las penicilinas o eso, podemos usar moxifloxacina o levofloxacina, pero digamos la primera línea es la amoxicilina. En los pacientes que tienen factores de riesgo o enfermedades concomitantes, vamos a mirar la primera línea de su tratamiento ambulatorio. Entonces, como decía, combinada amoxicilina más ácido clavulónico, 1 gramo vía oral cada 12 horas. Puede ir asociado a claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o acitromicina. Digamos que las alternativas son la cefuroxima o igualmente la moxifloxacina o la levofloxacina. En estos pacientes, digamos, se recomienda que reciban, los pacientes con factores de riesgo o enfermedades concomitantes, que reciban un tratamiento de espectro más amplio por 2 razones. La primera, digamos, es que es muy probable que estos pacientes sean más vulnerables a resultados desfavorables si el régimen antibiótico empírico es inadecuado. Y la segunda es que muchos de estos pacientes pues tienen ya factores de riesgo de resistencia a los antibióticos porque ya han tenido contactos previos con el sistema de salud o ya han tenido exposición previa a antibióticos. Entonces, por eso se recomienda iniciar con un manejo antibiótico de amplio espectro. Con respecto al grupo 2, que son los pacientes que obtuvieron un puntaje 2 en la escala del CURB 65, entonces vamos a mirar si el paciente no tiene factores de riesgo, y no tiene enfermedades concomitantes. La primera línea sería un beta-lactámico más un macrólido, que sería en la guía colombiana penicilina cristalina, 2 millones de unidades IV cada 4 horas, más claritro 500 IV cada 12. Sin embargo, en la ATS, digamos, la primera línea de manejo para estos pacientes sería la terapia combinada de ampicilina sulbactam, 1.5 a 3 gramos cada 6 horas. Las alternativas, pues ampicilina sulbactam lo tiene la guía colombiana, o pues moxifloxacina o levofloxacina igualmente. Y pacientes pues con riesgo para bacilos gram negativos, la primera línea de tratamiento va a ser ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritro de 500 miligramos cada 12 horas. Y pues las alternativas, la cefuroxima e igualmente moxifloxacina o levofloxacina. Entonces, bueno, los pacientes con riesgo para neumococo que sea resistente a las penicilinas, vamos a realizar el tratamiento con ceftriaxona, 2 gramos diarios IV, más claritromicina, 500 miligramos IV cada 12. Y pues las alternativas son la moxifloxacina de nuevo y la levofloxacina. Los pacientes que tengan, digamos, razones económicas se tratan igualmente a los del grupo a estos, la primera línea, que es la penicilina cristalina en Colombia. Y los pacientes en grupo 3, que son los pacientes que tengan un puntaje de 3 o más en el CURB 65, más criterios, digamos, de la ITSA para ingreso a cuidados intensivos. Entonces vamos a mirar también si tienen factores de riesgo o no para microorganismos. Entonces, si no tiene factores de riesgo para pseudomonas, vamos a realizar el tratamiento de primera línea con ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas, más claritromicina, 500 miligramos IV cada 12 horas, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. Y las alternativas, pues la cefuroxima con claritromicina y oseltamivir, más vancomicina o linezolid. Y pues en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas, pues moxifloxacina o levofloxacina, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. Y pacientes que tengan riesgo para pseudomonas, entonces la primera línea es piptazo, 4.5 gramos IV cada 6 horas, más la claritromicina,
más el oseltamivir. Y pues la alternativa sería cefepima más la claritro más el oseltamivir. Y los pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, inicialmente se deben tratar con ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritro, 500 miligramos cada 12, más vancomicina, que pues se le da dosis de carga y luego una dosis continua, o linezolid, 600 miligramos IV cada 12 horas, más oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas. Y pues las alternativas que se presentan ahí, pues el cefepimo más la claritromicina y ya. Con respecto al tratamiento de los, al uso de los corticoides en pacientes hospitalizados, pues digamos la TS y la ITSA recomiendan no usar corticosteroides de forma rutinaria en los adultos con neumonía no grave. Sin embargo, sí se sugiere usar los corticosteroides de forma rutinaria en los adultos que tengan neumonía grave por influenza. Y también, pues, en los pacientes que presenten sepsis y que pues presenten una neumonía grave, choque séptico refractario. A esos pacientes sí se le debe seguir. Con respecto al seguimiento, entonces en los adultos con neumonía que hayan tenido síntomas que se hayan resuelto en un plazo de 5 a 7 días, pues se sugieren obtener de forma rutinaria imágenes de tórax de seguimiento. Ahí están las referencias y muchas gracias. Bueno, súper, muchísimas gracias. Puntualizar ahí dentro del tratamiento, digamos, en general, penicilina, pocas personas lo usan porque, digamos, si tienes un paciente que ya decidiste hospitalizar, probablemente tenga factores de riesgo asociados, o incluso puede que esos factores de riesgo no los tengas como antecedentes del paciente, pero que los vas identificando durante la hospitalización. Entonces van a ver que como práctica muy común a los pacientes les inician ampicilina sulbactam, más claritro o ampicilina sulbactam sola. El uso de vancomicina, como bien mostraron, está restringido a ese grupo de pacientes en donde estoy sospechando otros gérmenes y digamos que no es el estándar, por eso siempre que uno va a iniciar un antibiótico de tan amplio espectro como la vancomicina, la piperacilina tazobactam, el linezolid, pues idealmente ya tengo que haber agotado las otras alternativas. Lo otro que no es una buena práctica es darle, como dicen, darle con un cañón a una mosca, o sea, si tienes un paciente que no está tan mal, pues no le metas vancomicina, piperacilina, sino ampicilina, sulbactam y claritromicina, y con eso sí vas viendo cómo evoluciona el paciente, ¿ok? Lo otro que es súper importante es evitar el broncoespasmo en estos pacientes, y para eso siempre hay que apoyarse de terapia respiratoria para que le hagan terapia respiratoria al paciente, posiblemente con inhaladores. Entonces, usar salbutamol, bromuro ipratropio, beclometasona, todos esos inhaladores para que el paciente pueda seguir mejorando y también ir titulando el oxígeno de forma progresiva. ¿Listo? ¿Cómo sé quién me quisiera decir cómo sé que le puedo dar egreso a un paciente que cursó con una neumonía? O sea, ¿qué paciente le doy salida y para la casa? ¿A nadie se le ocurre? Pues sé que un criterio importante para que el paciente se pueda ir para la casa sería que pueda mantener, allá, uno, terminar el tratamiento, o dos, se pueda pasar de IV a oral. Entonces, pues para pasar la vía oral, que el paciente lleve, por ejemplo, no sé cuántas horas, creo que 8 horas sin fiebre, que mejore el cuadro clínico, que ya no tenga pues necesidad pues del uso de oxígeno intrahospitalario, y ya, pues eso es lo que se me ocurre. Ok, bien ahí, Manuelita, súper. Entonces sí, o sea, digamos, la idea es primero ver que el paciente pueda continuar tomándose
los medicamentos por fuera, no juro el antibiótico toca ver si lo completo de forma intrahospitalaria o si le doy salida con antibiótico, o muchos de estos pacientes también con todos estos programas de alta temprana y extensión hospitalaria, pues se pueden ir a la casa para continuar incluso antibiótico endovenoso. Como ven, es cada 6 horas, entonces no tienen, digamos que el resto del tiempo en el hospital, si están estables, si están todo bien, podrían estar dentro de la casa incluso en tratamiento de neumonía. Lo otro que mencionas del oxígeno, sí y no. A muchos pacientes le damos salida con oxígeno domiciliario, que es toda una vuelta con la GPS, pero bueno. Y con el oxígeno domiciliario el paciente se puede ir para la casa. Si la neumonía ya está en resolución, pero persiste el requerimiento de oxígeno, pues le doy salida con oxígeno. Y lo otro, idealmente estos pacientes tienen que tener algún tipo de seguimiento con medicina interna para evaluar cómo sigue la función respiratoria y si necesitan valoración por neumología o por algún programa de rehabilitación desde el punto de vista pulmonar. Otro punto a puntualizar es cuando hablaban de los laboratorios y digamos que con la pandemia eso ha cambiado. Entonces, si se me presenta un paciente con sospecha de neumonía, recuerden que en este momento es COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Incluso si el paciente persiste con síntomas, yo sigo sospechando COVID. Entonces, es importante ahí, primero el patrón de la radiografía, o sea, un patrón franco de consolidación es una neumonía que puede ser bacteriana antes que una neumonía viral. Y lo otro, pues igual esos pacientes tienen que tener su prueba de COVID, incluso, y toca ver si incluso hay que repetirla a las 48 horas para poder valorar mejor al paciente. ¿Listo? Y lo otro era el uso que estaban mencionando, el panel viral. Entonces, en este momento, en sitios de alta complejidad, como por ejemplo en San Ignacio, si ya tengo un paciente con neumonía, le tomo COVID y le tomo panel viral para evaluar que no haya nada más y ahí sí definir el inicio del esteroide que estás hablando, Lina. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguno? No, nada, súper, súper buena presentación, William y Lina. No, lo otro que solo les quería como comentar para, pues, cuando uno no tiene todos los recursos o quiere definir rápidamente, lo que decía Lina del CURP versus el CRB es que no es necesario que uno tenga una urea y un boom para determinar la clasificación de CURP del paciente. Entonces, si yo no lo tengo, pero tengo signos clínicos que me dicen que tiene severidad, pues probablemente voy a preferir no hacerlo de manera ambulatoria. Mira, y que pues los esquemas que se tienen, la guía tanto de la ITSA como la de la viejita de colombiana, tienen en cuenta los atípicos, porque como decían, el GRAM y el cultivo, uno, no están ampliamente disponibles y dos, pues se demoran su tiempo. Entonces, pues si yo le hago un tratamiento que me cubra tanto típicos como atípicos, pues ahí, aunque no tenga el gramo, no me salga rápido, pues voy a tener un cubrimiento que inicie la mejoría del paciente. ¿Y ya? Súper. Bueno, muchísimas gracias, Lina y William. Excelente presentación. Muy completa, muy chévere. Entonces, nada, sigan como así con las presentaciones. Estuvo súper. Eh, y cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, de una nos avisan. Salió hace poco un artículo, creo que incluso es de ayer o de hoy, que no he revisado, pero que seguramente va a estar chévere. Una revisión de Nature Reviews de neumonía. Entonces, voy a revisarla y Ay, si sí, está ese chévere. primer está bueno. Ah, el primer. Creo que lo ¿Sí? tengo. ¿Ya lo leíste? Pues le estaba pegando una ojeada, pero vi que hoy había neumonía, entonces me dije, vamos a verlo primero. Sí. Pero los primings de Nature son muy buenos. Ya, yo creo que la tengo para ellos, se los mando. Sí, bueno, sí, mándalo de una. Yo lo estaba revisando ahorita y las gráficas se veían bonitas, pero no he tenido chance de leerlo completo. Em, y sigan revisando, hay que actualizarse mucho con neumonía. Digamos que el manejo en los últimos años pues claramente no ha cambiado, pero digamos que cada vez identificamos más a cada paciente, ¿sí? Y hacemos medicina de precisión. Y es ver a qué paciente le doy cada antibiótico basado en la radiografía, basado en sus factores de riesgo, como individualizar un poquito más la terapia, que a veces en neumonía no se hace tanto. Entonces, nada, Manuelita, si nos la puedes compartir, si la puedes enviar por el grupo de una, para que todos la tengan.
Y bueno, muchísimas gracias a todos, que descansen, que duerman. Y cualquier cosa, estoy pendientísimo. ¿Listo? Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Gracias, Gracias. bye. Bueno.